tardes, buenas noches, buenos días, podescuchas. Como les comentábamos, estamos transmitiendo desde la embajada de Bolivia. Hoy contamos con la presencia del embajador extraordinario y plenipotenciario del Estado Plurinacional de Bolivia ante los Estados Unidos mexicanos, el doctor Marcos Domínguez Ruiz. Un agradecimiento por permitirnos esta entrevista a Proyecto Grado Cero, a Jus Animalium. El día de hoy nos encontramos para participar en esta charla Pablo Rodríguez, Hugo Hernández y yo, Marcos Domínguez y Fernando Tapia. Bueno, señor embajador, nos gustaría que nos comentara un poco acerca sobre una semblanza general sobre Bolivia, que para que nuestros videoescuchas, nuestros podescuchas puedan entender un poquito más acerca de esta nación. Bueno, para decirlo brevemente, Bolivia es un país sudamericano, existe desde 1825, se llama Bolivia en honor a Bolívar, al comienzo se llamó República de Bolívar. Es un país que tiene una extensión de 1.000.000, casi 100.000 kilómetros cuadrados, es el cuarto país en extensión en Sudamérica, es un país fundamentalmente altiplánico, es decir, hay una zona altiplánica y otra zona selvática, ¿no? Participa de ambas, de una variedad de climas, esta es una cosa muy importante, y en la actualidad tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, o un poco más de 10. Bueno, eso es Bolivia. Bolivia, por sus tradiciones, es un país fundamentalmente minero. No hay que olvidar de que allí comenzó a explotarse la plata, los españoles explotaron la plata y se la llevaron a Europa de tal manera que significó, como lo decían economistas importantes, estudiosos como Marx, por ejemplo, que la plata de Potosí, y aquí hay San Luis de Potosí también, la plata de Potosí contribuyó a la acumulación primaria en Europa. Bueno, ese es Bolivia, un país republicano por el sistema de gobierno que tiene, ¿no? Pero el nombre actual oficial, y de eso hablaremos más adelante, es de Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo por primera vez la variedad de su composición nacional étnica. Sí, es importante, bueno, para que nuestros podescuchas se ubiquen geográficamente, ubiquen este país, tiene frontera con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Es el único, tengo entendido que es el único país en Sudamérica que no tiene salidas al Océano Pacífico ni al Atlántico como tal. No, bueno, Paraguay tampoco tiene, son países mediterráneos, pero Bolivia, Paraguay está más cerca de un río importante que lo lleva más directamente al mar. En cambio, Bolivia no ha tenido esa suerte, ha sufrido muchas pérdidas territoriales en guerras con los vecinos, lamentablemente en esa época de la formación de las repúblicas, pero Bolivia ha perdido lo principal, que era una salida al mar, y que esto ha influido en su desarrollo económico, social, cultural. Sí, aquí regresándonos tantito, a mí me causó mucha curiosidad oír que Bolivia es un estado plurinacional, y cuando vemos que en la actualidad generalmente todos los estados se erigen como estados nacionales, estados-nación. Entonces, ¿por qué esa característica tan específica de Bolivia de decir que es un estado plurinacional? Bueno, hace muchos años ya la izquierda marxista y después los propios pueblos indígenas reivindicaron la necesidad de su presencia en el gobierno, de su presencia en la judicatura, de su presencia en fin, en todos los ámbitos de la actividad social, ¿no? Y esto se produce fundamentalmente porque en Bolivia, como en otros países latinoamericanos también ha sucedido, los indígenas, los verdaderos, digamos, dueños originarios del país, fueron postergados, fueron humillados, fueron marginados, ¿no? Era muy difícil encontrar, prácticamente imposible, por ejemplo, un general de un apellido aymara o quechua, ¿no? Era muy difícil encontrar jueces. Ahora no. La nueva constitución política del Estado ha facilitado la presencia de todos estos elementos de origen indígena en las más distintas esferas del Estado boliviano.
por eso es Estado plurinacional. Es obligatorio su presencia en las cámaras de senadores, diputados, su presencia en la judicatura. La presidenta del Tribunal Supremo es actualmente una indígena de origen aymara. Entonces, este es un fenómeno que realmente nos significa una revolución, digamos, en la estructura nacional de nuestro país, ¿no? Del Estado boliviano. Y además esto tiene aparejado lo siguiente: detrás de esto siempre está el fenómeno social. Es decir, antes los indígenas sobre todo alimentaban las filas de los obreros, mineros, de los fabriles, etc., ¿no? Por tanto ahora también es una presencia mayor de las clases sociales que antes eran oprimidas gracias a esto. Aunque nunca ha habido, digamos, una separación en la clase misma, como los obreros, sean aymaras, quechuas o blancos bolivianos, en fin, todos luchaban en conjunto por sus reivindicaciones. En eso hay una vieja tradición en Bolivia de unidad de los sectores de trabajadores. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Políticamente, ¿cómo está ahorita Bolivia? Porque, bueno, si tomamos en cuenta que social y culturalmente, todos estos factores van a desencadenarse en la política que tenga el gobierno en cuanto al medio ambiente, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo ha ido desenvolviéndose el Estado? Yo diría que no solamente en cuanto al medio ambiente, sino esa es una parte de la política del gobierno boliviano, la defensa de la madre tierra, de lo que en Bolivia se conoce universalmente, diríamos así, como la Pachamama, la defensa de la Pachamama, que es la madre tierra en quechua y en aymara. Bueno, pero hay otros aspectos de los que hay que señalar en Bolivia. ¿Qué ha significado la llegada del gobierno de Evo Morales al poder? Esto es lo central. Aquí empezó esto y justamente ayer se ha conmemorado el 7º año del ascenso de Evo Morales al gobierno, ¿no? Significó un cambio y el inicio de cambios estructurales y superestructurales en nuestro país. El primer acto que tuvo de gran importancia, digamos, después del ascenso al poder, fue el 1 de mayo del 2006, se hizo cargo del gobierno en enero, el 22 de enero, ¿no? Fue el 1 de mayo la renacionalización, nacionalización del petróleo. En Bolivia, bajo el pretexto de la capitalización, se había privatizado el petróleo. La empresa estatal más importante fue convertida en un nombre, simplemente un cascarón sin contenido, mientras las transnacionales se llevaban todo para afuera. ¿Y ese cambio qué significó? Ese cambio significó el aumento notable de los ingresos del país prácticamente de inmediato. Les voy a dar dos cifras. Una cifra se refiere al ingreso que tenía Bolivia hasta el 2005, que era aproximadamente de 945 millones de dólares. El 2012 se elevó esto a 3.500 millones de dólares, ¿no? O sea, prácticamente 4 veces más, o 5. Esto refleja, y es un reflejo directo de la política del gobierno, la política de defensa de los recursos naturales. En el acta aquella, o en el decreto de nacionalización, se establece claramente que Bolivia recupera las reservas hidrocarburíferas, la exploración, la explotación, el transporte y la venta de los hidrocarburos, ¿no? ¿Y eso qué significa en la práctica, en cifras? Yo creo que es importante decirlo. Antes las empresas, hasta el 2005, se llevaban el 82% de ganancias, de ganancias en general, vamos a hablar de esto. Y el Estado se quedaba con un 18%. Se invirtió completamente la tortilla. Ahora las empresas se llevan 12.8%, mientras que el 82%, no, bueno, la cifra es 18 y 82%, ¿no?
la cifra exacta. 82% queda para el Estado boliviano. Hay lugares donde están ubicados los yacimientos, por ejemplo, gasíferos más importantes, porque Bolivia, a diferencia de México, es más país de gas que de petróleo, ¿no? Entiendo que también tienen ustedes una gran riqueza de petróleo, pero de gas, pero bueno, Bolivia se caracteriza por esta diferencia, digamos. Bueno, hay un departamento que se llama Tarija, donde el ingreso antes de la nacionalización era aproximadamente el PIB que tenía Tarija era de 1412, ¿no? Ahora es de 4260. Imagínense el salto, esto, lo que significa para ese departamento contar con mayores recursos, con un mayor ingreso para la atención, bueno, de los temas sociales. Entonces ahora hablemos de los temas ambientales que enfrenta Bolivia. Yo creo que es importante comenzar con el lado constitucional, la nueva constitución del Estado plurinacional de Bolivia, comenzar con ese aspecto. ¿Cuál es la importancia o cuál fue a grandes rasgos la evolución social? Ya nos venía comentando que ya se integran, ya se toman en cuenta grupos indígenas, a toda la sociedad en general en el aparato gubernamental del Estado boliviano. Ese es un gran avance, yo creo que como nación, pero más allá de todo eso, el contexto cultural. ¿Por qué llevar a rango constitucional, reconocerle y a ley, reconocerle los derechos a la madre tierra o a la Pachamama? Bueno, esto es en realidad una suerte de nueva doctrina en la materia, ¿no? Reconocer derechos a un, digamos así, a un ambiente, a un ser que no tiene palabra, pero se le otorgan esos derechos y se respeta su estado natural, tratando de que el desarrollo económico, que es absolutamente necesario, no dañe de ninguna manera al medio ambiente, ¿no? Esa es una cosa muy compleja y no es fácil de manejar, ¿no? Por supuesto, pero en cada uno de los proyectos debe estar acompañado de un permiso ambiental. Hay un instituto que otorga ese permiso y entonces se tiene la obligación, el Estado boliviano mismo, o sus ministerios, etcétera, tiene la obligación de demostrar qué medidas se están tomando para no dañar el medio ambiente, ¿no? Ahora, obviamente, hay otra cosa más que está establecido en la Constitución. Hay la obligatoriedad del Estado de la consulta previa. Hay que consultar a las poblaciones originarias, a los indígenas, en fin, a quienes sean los las habituales personas presentes en estos lugares, para que bueno, den su consentimiento. Y si no hay consentimiento, el problema es bastante agudo. Entonces el Estado tiene que forzar a que se tomen nuevas medidas que demuestren que no va a haber daño ambiental. Ese es el caso de una zona que ha sido famosa internacionalmente, que es el TIPNIS, una zona de una riqueza extraordinaria en fauna, en flora, etcétera, ¿no? Que podía ser dañado por la construcción de una carretera, que al mismo tiempo era muy importante para el desarrollo de esa región, porque esa región había sido completamente de siempre, digamos, abandonada. No había escuelas, no había salud, no había, en fin, todos los beneficios que pueden haber del desarrollo, del progreso social. Pues bien, entonces en esta zona el gobierno corrigió su actitud primaria y fue a la consulta, porque resulta que hubo una gran resistencia a la construcción de una carretera en ese lugar, pero también hay que aquí observar una cosa. Cuando hay presencia de cuando hay injerencia extranjera, hay ONGs muy dispuestas a actuar como si fueran los máximos defensores de la naturaleza, etcétera, etcétera, y en torno a eso crear un estado de tensión social. Eso se dio en el TIPNIS. Entonces se volvió a hacer nuevamente, pues sí se realizó con todas las de la ley, digamos así, la consulta, y la gran mayoría de la población de esta zona vio de que cómo iba a ser beneficiado su vida
cómo iba a ser beneficiada su economía, etc. Y entonces se pronunciaron en favor de la construcción con todos los recaudos del caso en torno a no dañar el medio ambiente. Pues que parece perfecto. Y a mí me acaba de surgir una duda relacionado con este problema. En un principio usted nos habló que Bolivia es un gran productor de plata, tiene yacimientos petroleros, pero principalmente es de gas. Entonces, vemos cómo vivimos en una época en donde se extraen muchos minerales y petróleo. Entonces, eso genera mucha contaminación. ¿Cómo el gobierno de Bolivia está tratando de equiparar o de que haya menos daño por un lado, establecen derechos de la naturaleza, pero por el otro lado, pues también se está extrayendo estos minerales? Entonces, ¿cómo lo han equilibrado? Es una pregunta bastante compleja y difícil. Es la pregunta del millón, como dicen generalmente, ¿no? ¿Cómo combinar las necesidades de sustentación de los programas sociales del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo no dañar a la naturaleza, sino así que el principal ingreso nacional es por el petróleo, por el gas, por el petróleo y por los minerales. Bueno, entonces lo que se están tomando es cada vez medidas mayores para cuidar la naturaleza, que ha sido dañada muchísimos, no años, hasta varios siglos ha sido dañada sin contemplación. Inclusive antes les importaba un rábano el que sufriera o no la naturaleza, explotaban y punto. Eso era lo que hicieron los españoles. Inclusive han destruido, digamos así, patrimonios que ahora son declarados patrimonio nacional. Por ejemplo, el Cerro del Potosí, el gran Cerro del Potosí, de donde se extrajo la mayor cantidad de plata, es un patrimonio que está a punto de derrumbarse por 400 años prácticamente de inmisericordia de explotación, ¿no? Y sin ningún cuidado. Bueno, entonces ese es un tema que se lo está viendo de esa manera, impedir que se dañe la naturaleza, pero al mismo tiempo encontrar los caminos necesarios para sustentar al Estado boliviano. Y no son las únicas riquezas. En primer lugar, la plata ha perdido la significación que tenía antes en la economía boliviana. Lo mismo el estaño. Algo que va a tener una gran presencia en muy poco tiempo es el litio. Han seguramente oído hablar de que Bolivia tiene el salar que se llama así de Uyuni, es el salar continuo más extenso del mundo. Tiene aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y la cantidad de litio que tiene pasa de los 140 millones de toneladas de litio. ¿Y qué es el litio? Pues es un metal que va a servir como el agente energético principal y no contaminante. Todos los automóviles en el mundo podrán marchar con baterías a litio, y los aviones también, y tiene otros usos, inclusive medicinales. El litio se utiliza en ciertos procesos depresivos. Bueno, en fin, esa riqueza es por supuesto codiciada por todos. ¿Y cuál es el planteamiento del Estado boliviano? El Estado boliviano es tratar de invertir con sus propios recursos, ¿no? El desarrollo de esta industria para tener en poco tiempo litio, carbonato de litio. Ya va a haber cerca de 500 toneladas anuales se va a producir, ¿no? Con recursos exclusivamente bolivianos. Esto no quiere decir que rechacemos la posibilidad de inversiones extranjeras, ¿no? Pero inversiones que estén bajo el control del Estado y respeten fundamentalmente la propiedad boliviana, la propiedad del Estado boliviano sobre estos recursos. Este es el sine qua non, digamos así, de las exigencias del planteamiento boliviano. Sí. Hay otras riquezas. Podemos hablar de Bolivia, que bueno, es la primera reserva mundial de litio. Hay también boro, magnesio y otros metaloides. También tiene la segunda o primera, no estamos disputando, pero con la India eso,
las mayores reservas de hierro del mundo. Se habla de 40.000 millones de toneladas de hierro que están en una zona que se llama en el oriente boliviano el Mutum, y donde también hay manganeso en grandes cantidades, 10.000 millones de toneladas. Esa es una riqueza también potencial a explotarse. Y aquí quiero volver a dar atención a un tema. Hay que tener mucho cuidado con las empresas, con las extranjeras con las que se negocia. Esto se negoció, lo del hierro de Mutum, con una empresa llamada la Jindal de la India. Y resulta que han fallado completamente. Estaban haciéndose la burla acerca de las inversiones, etc. El gobierno boliviano cortó el contrato ¿no? Lo descartó, como se llama jurídicamente, no recuerdo en este momento el término, ¿no? Dio por anulado el contrato lo anuló y exigió el pago de las boletas de garantía, ¿no? Que hasta ahora no lo están pagando. Es que Evo Morales ha planteado una fórmula que me parece que es la fórmula más adecuada para Bolivia. Nosotros queremos socios, no patrones. Sí, bueno, para que para contextualizar esta cuestión legal, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 071, Ley de Derechos de la Madre Tierra, en diciembre de 2010, donde se les reconocen derechos a la Madre Tierra, deberes y obligaciones por parte del Estado y algo muy importante, por parte también de la sociedad, para garantizar el cumplimiento de estos derechos. La Madre Tierra tiene el carácter jurídico de sujeto colectivo de interés público. O sea, todo mundo tiene que ahí estar vigilando por ella. Cuenta con los derechos a la vida, a la diversidad, porque es un país considerado, Bolivia, dentro de esa categoría de megadiverso, al agua, al aire limpio, a un equilibrio de lo que hablábamos hace un momento en el desarrollo, me refiero al desarrollo tecnológico y el sustento medioambiental en este país, la restauración y a vivir libre de contaminación. Y por último, sobre la ley que el pasado octubre aproximadamente de 2012, la ley marco de la Madre Tierra y desarrollo integral, donde hay figuras jurídicas muy importantes y que habrá que, yo creo que es materia ya de un estudio más específico. Expone la reparación del daño ocasionado a la Madre Tierra, los delitos que se realicen en contra de la Madre Tierra son imprescriptibles, una figura muy interesante. Crea la Defensoría de la Madre Tierra. Si ahorita tiene algún conocimiento sobre esta figura y nos pudiera comentar algo al respecto, tiene la obligación de proteger los derechos de la Madre Tierra. Y otro tema que está en boga hoy, el de cambio climático, contempla el concepto de justicia climática, reconocer el derecho a reclamar el desarrollo integral del pueblo boliviano y de personas afectadas por el cambio climático. Entre otras figuras, se asemeja a lo que se intentó realizar con la Constitución del 17 aquí en México, la eliminación de la propiedad de la tierra o latifundios, y la extranjerización de la propiedad, regular las actividades mineras y petroleras por parte del Estado. Bueno, en su pregunta ahí está contenida gran parte de la respuesta. Lo que podríamos remarcar es que Bolivia, con el establecimiento de estos derechos de la Madre Tierra, con las leyes que usted ha mencionado, se ha colocado, digamos, en una suerte de vanguardia internacional, porque esto está consagrado en la Constitución Política del Estado, ¿no? Este es el principal hecho. El segundo hecho es ya uno de carácter ideológico, digamos. En las expresiones del presidente Evo Morales, esto significa fundamentalmente el señalar al responsable del calentamiento global, del daño a la naturaleza, del daño a la tierra, del daño al medio ambiente, que es el desarrollo capitalista, el capitalismo como sistema que no trepida en dañar absolutamente nada con tal de obtener ganancias. Esta es la filosofía, la ideología que contiene fundamentalmente esta visión que tenemos en Bolivia sobre la naturaleza y sus derechos.
Perdón, tal vez otra cosa que hay que mencionar es esta, ¿no? Que se está yendo permanentemente a la recuperación de las tierras de los originarios, de los indígenas. En Bolivia hubo un sistema que fue en parte respetado y en parte destruido por no solo la colonia, también durante la República y los dominios de los gobiernos democráticos burgueses o burgueses, ¿no? Era el hecho del latifundio. El latifundio en Bolivia fue muy extendido hasta 1952, cuando se realizó una primera reforma agraria. Pero eso también no duró mucho tiempo en el sentido de mantener la propiedad esta que fue la tierra otra vez volvió al mercado, y entonces en las últimas disposiciones que se tienen ahora la tierra que se entrega a los campesinos no puede ser vendida, sino estar en usufructo. Naturalmente ahora también han empezado a recuperarse tierras que estaban en manos de capitalistas o de inversores extranjeros. En América del Sur se han caracterizado por hacer extensas compras tan grandes, Chávez tiene el tamaño de una república, ¿no? Esto fue denunciado, bueno, no en Bolivia, pero en la Argentina sucedió hace poco, que el tesorero del Partido Popular Español tenía una extensión de 33.000 hectáreas de tierra, superior en 3 veces a la extensión de la ciudad de Bilbao, me parece, en España. Okay. Bueno, y algo que me parece importante de mencionar es que los delitos son imprescriptibles, y en base a ello ha desembocado en que en el numeral 345, me parece, de la Constitución de Bolivia establece lo que es la figura de una responsabilidad ambiental histórica. No sé si nos podría hablar un poquito más de ello, cómo surge esta figura y si ha existido, bueno, pues casos, claro. Bien, no, todavía esto en la práctica creo que amerita un estudio un poco más profundo de los casos concretos, ¿no es cierto? Pero se ha sancionado ya a algunas empresas que han derramado, por ejemplo, petróleo, ¿no? por la falta de cuidado de los oleoductos, ¿no? Este es un hecho concreto en el que podríamos decir eso. Y eso puede ser denunciado por las comunidades, por el propio Estado boliviano, exigiendo la reparación de los daños que se hubieran causado. Esto es difícil de llevar a la práctica, pero espero que en poco tiempo más se tenga un poco mayor claridad en la visualización de los culpables, porque hay que encontrar al culpable, que tiene que ser o una empresa o una persona, alguien en concreto a quien se pueda exigir el resarcimiento de los daños causados. Sí, igual siguiendo con temas así ambientales, a mí me gustaría hablar sobre los transgénicos, organismos genéticamente modificados. En México está ahorita una polémica porque por ahí de noviembre se solicitó la siembra la ley dice liberación comercial. Entonces que todo el público va a poder comer maíz transgénico si de aprobarse. Está más o menos el término, vence ahorita en enero, febrero máximo. Entonces, más o menos en México existe esa polémica en cuanto a los transgénicos. En Bolivia, ¿cuál es la política sobre los transgénicos? Bueno, en Bolivia la política es del gobierno, de las fuerzas que lo sustentan, es opuesta a la utilización de semillas transgénicas, por supuesto. Está condenado por, me parece que si no está en la propia Constitución Política del Estado, está en alguna ley fundamental que se ha aprobado en este orden. Entonces está prohibido el uso de los transgénicos. Pero, de todos modos, la polémica también ahí es agudísima sobre esto, porque hay gente que a título de satisfacer determinadas necesidades urgentes de alimentación, etc., es necesario ampliar la producción con semillas supuestamente resistentes a plagas, a plaguicidas, etc., ¿no? Bueno, entonces la polémica continúa, pero la posición fundamental es de rechazo y de prohibición del uso de transgénicos, que además hay que decirlo, ¿no? Las empresas
las transnacionales que se ocupan del tema o que ganan a costa de eso, son transnacionales que utilizan caminos subrepticios para introducir las semillas. Se las trata de detectar y de prohibir, por supuesto, su uso ulterior. Ahora, sabemos que respecto a este tema, que hay empresas transnacionales que dentro de su producción, a lo mejor no es realizada en Bolivia, pero es realizada en otro estado, utilizan organismos genéticamente modificados, transgénicos, utilizan derivados del maíz, derivados de otro tipo de cultivos. ¿Cuál es la política? Nos comentaba previo a la grabación, al video, que el Estado intenta concientizar a la población respecto al no consumo de este tipo de productos. ¿Nos podría comentar un poco acerca? Bueno, eso está comenzando recién. Es una intención el evitar de que de una manera, como ya lo hemos dicho, subrepticia, también ya elementos elaborados, etcétera, se han presentado o ingresen al país, ¿no? Como por ejemplo maíz o trigo o soya. En Bolivia este punto de la soya es un punto muy sensible porque es uno de los principales exportadores en Sudamérica de soya y productores. El ingreso de la zona oriental del país, uno de los ingresos fundamentales es el cultivo y la exportación de soya. Entonces, obviamente lo que se trata de hacer es que los productos que se presentan como derivados sin ninguna mancha, digamos así, sean utilizados por la población sin conocimiento de qué se trata. Otra pregunta que ya habíamos platicado inclusive antes de realizar este podcast fue la cuestión de la privatización del agua, que se le llamó, como usted igual lo mencionó, la guerra del agua. Lo digo porque en el marco del primer taller de defensa popular del agua que se realizó aquí en México en el 2005, por ahí del 26 y 27 y 28 de abril, un expositor que venía precisamente de Bolivia, de la región de Cochabamba, nos explicaba más bien que la transnacional Bechtel junto con Agua de Suez, UDEOTS, que es una transnacional francesa, intentó pues acaparar todos estos recursos y mandarlos únicamente para zonas urbanas y para Francia más que nada, ¿no? En ese sentido, ¿usted cómo vio todo este desenvolvimiento de la problemática de la privatización? Bueno, en primer lugar hay que decir de que esta privatización se produjo particularmente con los gobiernos neoliberales de Banzer, de Sánchez de Lozada, que se entregó a empresas extranjeras, lo que hasta el momento había sido siempre una actividad en la que trabajaban los municipios. Los municipios estaban a cargo de la distribución, del saneamiento, etcétera, del agua. Bueno, y resulta de que llegaron empresas transnacionales muy poderosas, entre ellas la que mencionó Eau de Lyon, ¿no? Eau de Suisse, perdón, francesa, ¿no? Bueno, esta compañía pretendió alzar las tarifas del agua de una manera desmesurada, y esto es lo que provocó una reacción de la población, una reacción tan fuerte que finalmente obligó a que se anularan los contratos con esta empresa y su salida del país. Fue una victoria popular, ¿no? Prácticamente con la ocupación de la ciudad de Cochabamba, donde estaba uno de los centros de esta empresa transnacional. Fue expulsada la empresa esta del país, obteniéndose esta victoria popular que marcó, yo creo así, una especie de hito en Bolivia y creo que también en América Latina, de la expulsión de una transnacional tan poderosa como esta. Finalmente hay que decirle que el presidente Morales lo ha planteado aún en las Naciones Unidas, me parece que esto ya fue aprobado como tal, el derecho al agua, ¿no? Como un derecho humano, como un derecho de los hombres, de las personas, a utilizar el agua sin costo. Este es el problema. Realmente está contra cualquier filosofía, particularmente de los pueblos originarios, de decir que hay que pagar por el uso del agua. Eso es impensable. Es como si
mañana intentarán también cobrar por el uso del aire. Es así, nosotros somos prácticamente un producto, si se quiere, en la evolución del agua. Bien, entonces este derecho que ahora se ha establecido fue acompañado de un plan que el presidente ayer lo ha recordado en la cantidad de instalaciones de agua que se han hecho en el país bajo el nombre de Plan Mi Agua, así se llama, que ha significado inversiones del Estado, pero la llegada de agua a poblaciones con las que no contaban, como agua potable, como agua tratada. Y complicado para muchas ciudades del estado de Bolivia por la altitud, ¿no? Está en una altitud muy grande, sí. y complicado para hacer llegar a centros urbanos o comunidades el agua, ¿no? No es tan problemático eso, porque también no hay que olvidarse que las altas montañas son generalmente nevados y hay permanentemente filtración de hielo, aunque esto está adquiriendo en algunos casos un carácter muy grave, ¿no? Están desapareciendo algunos nevados muy importantes por el calentamiento global, pero en general había fuentes de agua aún en el altiplano, los 3.000, 4.000 metros de altura. La Paz está a 3.500 metros, ¿no? Ustedes lo saben, pero tenía abastecimiento de agua suficiente de fuentes que proceden sobre todo de las montañas. ¿Y cómo se materializa en Bolivia el artículo 16, el derecho a la alimentación? Bueno, el derecho a la alimentación se garantiza, yo creo que fundamentalmente ahora a través de los bonos que se han establecido. Es interesante señalar que hay 3 bonos que han cambiado la fisonomía de la distribución de la torta de la riqueza social. Uno es el bono dignidad para la tercera edad, la gente mayor de 60 años, hubiera o no hubiera tenido relación laboral, ¿no? Salarial, tiene derecho a adquirir eso por estar inscrito simplemente en el Tribunal Electoral Nacional, en el padrón de electores. Luego está el bono Juana Azurduy de Padilla, en honor a una guerrillera de la época de la independencia, que es ahora coronela del ejército boliviano póstuma. En honor a esta mujer se estableció el bono Juana Azurduy, que consiste en el establecimiento, digamos, de un bono en dinero para la compra de alimentos, la entrega de alimentos lácteos en particular y la atención del parto gratuita. Una mujer puede presentarse en cualquier lugar, hubiera o no hecho el control prenatal y dar a luz sin que eso le cueste. Eso ha hecho bajar la mortalidad materna notablemente. Y finalmente está el bono Juancito Pinto, en honor a un niño héroe, ¿no?, de la Guerra del Pacífico, que era Tambor y Currier. Bueno, y en este caso el nombre de este niño se asignaba a un bono que se entrega a todos los escolares de los colegios fiscales, ¿no?, y que ahora se ha extendido, yo leí el discurso del presidente, al segundo año de secundaria. Así le llaman en el cabo. La primaria es más después, ¿no? Sí, sí, primaria, secundaria. Bueno, primaria y secundaria. Abarca los 6 años de primaria y ahora ya 2 años de la secundaria. El próximo año abarcará 3 años de secundaria. Esto es muy importante en Bolivia porque, en particular para los escolares, se ha reflejado en la disminución enorme de la deserción escolar. Los niños abandonan menos. Antes era una cifra de 6 y tantos %, ¿no? Ahora es apenas de 2 punto tantos %. O sea que esto contribuye al desarrollo de la adquisición de la ciencia, de los conocimientos, etc. Y también hay que señalar una otra cosa que es muy importante. En Bolivia, en 2008, se ha declarado país libre, la UNESCO lo ha hecho, país libre de analfabetismo. Este es otro logro sumamente importante en el cual yo quiero destacar algo. El plan que se
con el que se realizó esto se llama Yo Sí Puedo, que es un sistema de alfabetización patentado por la República de Cuba en la UNESCO. Y es la UNESCO la que otorga el reconocimiento en la utilización de este plan. Sí, otra pregunta es que, bueno, en los meses anteriores hemos estado viendo que, bueno, que se ha lanzado prácticamente a transnacionales, incluyendo como a McDonald's o Coca-Cola del Estado boliviano. ¿Esto es cierto o es un mito? No, hay un poco de propaganda en este asunto, pero es cierto, es que McDonald's nunca ha cuajado en Bolivia, ¿no? Así que no ha habido establecimiento de McDonald's que se les hubiera suspendido o suprimido. Una que otra que creo que tiene alguna conexión internacional, pero procuramos nosotros concientizar a la gente el no comer comida chatarra y alimentarse con los productos naturales. La alimentación debe incluir esto. Y cuando hablamos del derecho a la alimentación, es eso, ¿no? Y hay que señalar que esto ha tenido un efecto concreto, porque la desnutrición infantil ha bajado, por ahí tenía alguna cifra anotada, la desnutrición ha bajado del 32% al 15%. Esto es una cosa muy importante. Es que el objetivo está en la economía. Vean ustedes, no hay otra manera de juzgar los éxitos de un gobierno si no es por lo que obtiene la economía en favor de su pueblo, no en favor de las transnacionales o las élites, que nosotros somos claros en decir las élites burguesas capitalistas. Sí, pues yo creo que pues a lo largo de esta plática nos ha mostrado usted un léxico así, habla de capitalismo, habla de burguesía, habla de pensamiento marxista. ¿Ustedes tienen así una escuela, algo donde les hablen de esto porque vemos así, la mayoría de las personas hablan con esa formación marxista? Bueno, miren, la formación marxista en Bolivia siempre ha sido algo presente, excepto en las épocas de dictaduras. Por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, hasta hace 2 o 3 años atrás, se enseñaba filosofía marxista como uno de las materias del pensum de filosofía, ¿no? Ahora se llama filosofía política porque bueno, hay una rectoría un poco conservadora que no le ha puesto el término, pero los maestros que siguen siendo marxistas enseñan ¿cómo se llama? Filosofía política y fundamentalmente la marxista, ¿no? Ahora, pero hablemos de algo que han preguntado ustedes que creo que es muy importante. Necesitamos desarrollar aún más la educación política y uniformar, digamos así, entre las organizaciones que se dedican a esto, los programas. Los partidos de izquierda tradicionalmente han tenido su escuela política. El movimiento al socialismo, que es el gobierno del MAS, tiene varias escuelas de formación política. El tema, creo que para ellos, si no son militantes del MAS, es el de unificar programas, ¿no? Luego los partidos de izquierda, desde los tradicionales hasta los nuevos, tienen sus sistemas de educación política, ¿no? Probablemente se destaque más el Partido Comunista porque esa es una tradición que parte de esto de sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria, no hay práctica revolucionaria. Bueno, en este orden es importante decir, en la constitución política del Estado se señala claramente, sobre todo en la política exterior, algo que antes se hablaba, pero nunca estaba a nivel constitucional jamás, ¿no? Es que Bolivia lucha por tener relaciones con todos los países del mundo, etcétera, etcétera. Y su orientación es fundamentalmente integracionista para América Latina y de lucha contra el imperialismo. Así lo dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Y esto es, por supuesto, un logro de este proceso y de la existencia de una nueva Constitución Política del Estado, aprobada además por un referéndum popular. Bueno, pues escuchas, entonces, video escuchas, los invitamos a que sigan o que escuchen el podcast de esta entrevista que nos proporciona
el embajador. Y aquí concluimos este video y a descargar el podcast que estará saliendo próximamente. Gracias. Gracias.